¿Sí? Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar. ¿Alguien me recuerda el tema que quedamos la clase pasada? ¿Alguien me recuerda? Propiedades del suelo, profe. Propiedades Ajá. químicas, creo que estábamos. ¿Qué propiedades alcanzamos a avanzar? Pues si mal no recuerdo, creo que fueron químicas. No sé si otro compañero recuerda. Uh-huh. De la materia orgánica y quedamos en el pH. pH, quedamos en el, ¿sí se acuerdan? Ese pH tan importante, ese potencial que tienen los suelos, imagínense, no solo los suelos, el agua tiene un pH, ¿sí? Las plantas tienen un pH, nosotros tenemos un pH, y lastimosamente cuando hablo de nosotros, no sabemos ese pH que tenemos, no sabemos, nunca nos lo hemos tomado. Inclusive los médicos no le mandan y le dicen yo quiero saber, por ejemplo, yo sí lo he solicitado, que me manden, que me envíen un examen donde yo pueda saber qué pH tengo, ¿no? ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Eh, eh, Ustedes saben que la acidez o la acidez o la salinidad, ¿sí? Dependen, dependen de unos elementos. Cuando yo hablo de la acidez, depende de la presencia de qué elemento, por ejemplo. Y eso lo vimos en la clase pasada. Cuando yo hablo de acidez, depende de qué elemento. Cuando un suelo es ácido, cuando hay... ¿Quién dijo, perdón? María Alejandra. Alejandra, muy bien. El suelo es ácido cuando hay presencia de aluminio. Cambios. El suelo es salino, ¿sí? Tiene lo contrario, está por encima de 7. El suelo es salino cuando hay presencia de ¿qué? Sodio, profe. Muy bien, Cristian. Suave, suave, Cristian, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, eso está muy bien. Entonces, mire, el suelo es salino cuando hay presencia de sodio. Entonces, hay que tener mucha claridad, ¿sí? Y eso, el pH no me dice, el nivel del pH me lo dice un número. Es un número que no tiene unidades. ¿Sí? Es un número que no tiene unidades. Por ejemplo, el agua, ¿sí? ¿Alguien? Yo tengo una pregunta. Vale, Constanza, cuéntame. Profe, o sea, ¿cómo se puede o si se puede reconocer un suelo, o sea, el color del suelo, si es salino, digamos, si es salino es menos negro, grisáceo, No, o sea, ¿cómo se puede identificar el color no, del suelo para saber si es Constanza, salino? No Constanza, se la puede. única manera de saber si el suelo es ácido o es salino es de dos formas, en el laboratorio o directamente en el campo, ¿vale? En el laboratorio yo puedo utilizar un aparato que se llama el pHímetro o potenciómetro. Ese pHímetro me cuantifica, ¿sí? Me cuantifica la cantidad de protones, digamos, me voy a meter con la química para que me vayan entendiendo un poquito. Ese pHímetro me cuantifica la cantidad de protones que tiene una sustancia X y me da el valor directo. Dice, el pH es de 5,5. Entonces, si tengo agua con suelo allí, ese pHímetro me va a marcar directamente, me va a cuantificar. Si yo quiero en el campo saber si el suelo es salino, no es el color, Constanza, no es el color. Tengo que llevar una muestra al laboratorio y medirla con el pHímetro. Y si yo quiero tener un dato cualitativo,
sin el valor, es decir, de 4.5, 4.7, 4.9, 5, 5.1. Si yo quiero tener un concepto sin esos valores, utilizaría unos papeles como tornasoles que cambian de color. Entonces yo tendría mi tabla, me cambió de color a rojo, lo pongo en mi tabla y me dice, da otro color, este suelo es salino. Pero sí, cualitativamente, pero no me dice qué tanto de acidez tiene y qué tanto de ¿vale? Bueno, profe, gracias. Yo ¿Sí pensé me que sí. entendí? Constanza, ¿sí me entendiste? ¿O estoy hablando? Sí, profe, sí, sí le entendí. Vale, 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 perfecto. Por ahí hay otra mano alzada. Mabel, Buenas tardes, profe. Con relación a lo que preguntaba la compañera, entonces el color del suelo, el por qué, digamos, frente o cambia, de qué depende o por qué se da. muy bien. El color del suelo, y esto vayan tomando nota, esto va, vamos a decir, depende del contenido de materia orgánica. Eso significa que suelos más oscuros tienen mayor contenido de materia orgánica. Suelos más claros. ¿Listo, Mabel? Vale, profe, muchas gracias. La materia orgánica, es la que prima orgánica, ¿sí? Suelos con alto contenido de materia orgánica, suelos con menos contenidos de materia orgánica. Entonces, ese es un buen indicador para cuando ustedes salgan al campo y comparen. Digan, uy, estos están muy claros, tienen poca materia orgánica. Uy, este suelo está muy oscuro, no negro, ojo, no negro. Este suelo está muy oscuro, uy, debe tener mucha materia orgánica. Mabel, ¿qué más quieres preguntar? No, profe, gracias. Esa solamente era mi duda con Vale. respecto a lo que había preguntado la compañera. Vale, vale, ok. Entonces, esto es un mundo muy interesante que nosotros debemos conocer. En este momento están conectados 31 estudiantes en mi clase, 31 estudiantes que quieren aprender de suelos. Habíamos hablado la clase inmediatamente anterior, y también hay una propiedad que es ya miramos capacidad de intercambio iónico. Vale, listo. Entonces, hay otra propiedad interesante que es de intercambio químico. Puede intercambiar. El suelo es un laboratorio. Es un laboratorio. Y en ese sentido, es complejo estudiarlo. A mí me ha tocado estudiar muchos años este recurso tan importante como es el suelo, para poder entender su dinámica. Desde el momento que cae una gota de agua en el suelo, me genera un poco de reacciones. ¿Sí? A mí me ha tocado entender desde una gota qué reacciones genera el suelo, químicas, físicas, biológicas, mineralógicas. Porque tiene vida. El suelo tiene vida. Entonces, entender su dinámica es muy interesante. Entonces, hay otra propiedad catiónico, ¿sí? Catiónico. O miremos mejor la capacidad de intercambio iónico. Vamos a empezar por el inicio para que ustedes puedan entender esto. Voy a apagar un segundito para organizar el tablero. Un segundo, por favor, para poder organizar. Ver las propiedades químicas
a estudiar las propiedades físicas que tiene, las propiedades físicas que tiene el suelo. ¿De acuerdo? Yo lo hago muy fácil este tema con ustedes para que sea más comprensible. No me interesa complicarlo, porque realmente es... ¿Me confirman, por favor, si están mirando un tablerito en la parte de atrás? Sí, profe. No sé si lo miran todo. Ahí sí está ahí, el tablero. Está bien, profe. Vale, ok. Entonces, continuando con las propiedades, en el suelo se da una propiedad interesante que es el intercambio iónico, imagínense. Intercambio el intercambio iónico. No se me asusten, como dice Cristian, suave, suave, profe. ¿Cierto, Cristian? Así es, profe. Bueno, no se asusten que esto es muy básico, yo lo bajo al nivel que todos estamos, ¿vale? Listo, entonces, en el suelo, ¿sí? Encontramos, voy a hacer una gráfica aquí para entender el intercambio iónico. Yo tengo aquí el suelo. Vayan haciendo ustedes también este gráfico para que puedan entender el tema. Y aquí tengo una plantica, ¿sí? Con sus raíces correspondientes. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí este suelo con una plantica, ¿sí? Pero esta plantica tiene que alimentarse, ¿sí? Y esta plantica se alimenta de iones. Esta plantica se alimenta de iones, ¿sí? Y esos iones, hablando, digamos, electroquímicamente, esos iones pueden ser o pueden tener carga eléctrica, imagínense, en el suelo con carga eléctrica. Entonces esos iones pueden tener una carga positiva o pueden tener una carga negativa. Esos iones que hay en el suelo pueden tener una carga positiva o una carga negativa. ¿Alguien sabe cómo se llaman los iones que tienen carga positiva? ¿Alguien sabe cómo se llaman los iones que tienen carga? ¿Cómo? Cationes. ¿Quién dijo cationes? María Alejandra. No, María Alejandra está muy conectada, muy bien. Se llaman cationes. ¿Y los iones cómo se llaman, María Alejandra? ¿Cómo se llaman los iones? Aniones, profe. Muy bien, Constanza. Aniones. Entonces, en el suelo hay y carga negativa. Estos son cationes, estos son aniones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esta raicita está en una matriz del suelo. Esta se llama matriz. Esa se llama matriz, donde está la raíz. ¿Sí? Y cuando llueve, ¿sí? De esa matriz del suelo, de este suelo, salen iones. Salen iones de esta matriz del suelo. Salen iones. ¿Sí? Cuando aquí hay precipitación, aquí voy a dibujar, esto es precipitación, milímetros, la precipitación, la unidad son los milímetros, ¿sí?
cuando aquí hay precipitación en este suelo, ¿sí? Me va a generar aquí una, aquí, una solución. Al contrario, voy a hacer la flecha para que ustedes me entiendan aquí. Entonces, cuando llueve aquí, cuando hay precipitación, aquí me genera una solución. ¿Sí? Y de este suelo van a salir iones. De aquí de este suelo van a salir iones. ¿Sí? Entonces, aquí llovió y están los iones así saludándose, nadando. Hola, ¿cómo estás? Le dice, hola, yo estoy acá, tú también, sí, aquí estoy. Entonces, cuando llueve, aquí se forma una solución. Entonces, de aquí, de esta matriz, empiezan a salir unos iones de aquí. Empiezan a salir unos iones. Empiezan a salir de aquí unos iones. Unos iones que pueden tener carga positiva o carga negativa. Carga positiva o carga negativa. Carga positiva o carga negativa. Carga negativa, carga positiva. Carga positiva, carga negativa o carga positiva. Empiezan a salir del suelo cuando hay precipitación. ¿Sí? Salen de la matriz y se convierten en líquido a debajo del suelo. Esa es la solución. ¿Sí? Esa es la solución. Aquí está la solución. La solución. Entonces, de aquí de la matriz salen esos cationes que tienen carga positiva y tienen carga negativa. Entonces, a este movimiento que hay en el suelo, cuando hay precipitación, se llama intercambio iónico. O sea, intercambio entre el suelo y la solución. O sea, esto es lo sólido y se convierte en líquido. Y lo líquido se llama solución. ¿Sí? Entonces, esta salida de estos iones de aquí hacia la solución se llama intercambio iónico. Aquí todavía la planta todavía no tiene nada que ver. Ustedes dejarán allí si ya lo hicieron, pero es para que me entiendan acá. Entonces, de aquí sale, espérense un segundo, por favor. Entonces, de aquí de la matriz del suelo salen iones con carga positiva y forma, lo voy a hacer aquí, se forma aquí la solución. Se forma esto líquido y se llama solución. Este intercambio aquí es lo que se llama el intercambio iónico. En esta solución, ¿qué tenemos? En esta solución tenemos cationes y o sea, cargas positivas y cargas negativas. Entonces, mire, ahí está el movimiento de la matriz del suelo. Cuando hay agua y se me forma solución, este es el intercambio iónico. Cuando hay agua, entonces queda aquí esto líquido. Le dicen los cationes, hola, aquí estoy. Le dice el anión, sí, aquí estoy nadando. Eso se llama solución, químicamente, una solución. Entonces es el intercambio de iones de la matriz del suelo hacia la solución. Y entonces en esta solución va a haber cationes y aniones. ¿Listo? Va a haber cationes. Y estos cationes y estos aniones están aquí en la matriz del suelo. Pero están unidos ¿a qué? Están unidos a las arcillas. Las arcillas tienen carga, imagínense. Las arcillas
son unos compuestos, ¿sí? Coloides se llaman, coloides que tienen carga y se puede unir. Ahorita vamos a ver cómo es eso, qué es lo que pasa. Entonces el intercambio iónico hace relación al movimiento que tienen los iones desde la matriz del suelo hacia la solución. Eso se llama intercambio iónico. Y cuando se seca el suelo, aquí sale el mono jaramillo. Aquí está el mono jaramillo. Y cuando se seca este suelo, se pegan otra vez aquí. Se pegan otra vez a la matriz del suelo. Y esta matriz del suelo, ya les dije, son ¿las qué? ¿Qué se llaman estas? Estas se llaman arcillas. Entonces, estas arcillas, este catión que tiene carga negativa, positiva, se pega a una arcilla que tiene carga negativa. Este anión que tiene carga negativa se pega a una arcilla que tiene carga positiva. Se atraen. Entonces, cuando se seca el suelo, vuelven otra vez a la matriz, o sea, a las arcillas. ¿Hasta aquí sí está claro esto o no? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo esto? Sí, profe. Vale, ok. Entonces, ese cambio, el movimiento de los iones de la matriz hacia la solución. Cuando hay precipitación, se forma la solución. Entonces, en la solución aquí va a haber nadando cationes y aniones. ¿Qué cationes? ¿Qué cationes están aquí? ¿Cuáles son esos cationes del suelo? Entonces, los cationes del suelo, aquí lo voy a complicar un poquito, ya lo voy a complicar un poquito. Aquí tenemos los cationes, tenemos a ver. Tenemos al calcio, tiene carga positiva. Tenemos aquí el magnesio, carga positiva, el potasio, tiene el azufre como sulfato, así como sulfato. Está el magnesio, el calcio, está el calcio. Allá está el calcio acá. El potasio, el magnesio, el calcio. Está el sodio. Vamos acordando un poquito de la química, que tiene una carga. Está el sodio. Estos son los cationes importantes. Los cationes importantes que están aquí en esta solución. Y los aniones, tenemos el anión nitrato. No sé si ahí está mirando la parte de abajo del tablero. Aquí. ¿Me confirman, por favor? Entonces, entre los aniones tenemos al nitrato, tenemos al amor, perdón, aquí me falta uno. Aquí tenemos el amonio, no el amoníaco, sino el amonio, que es otro cation. Aquí tenemos dentro de los aniones, tenemos el fosfato, ¿sí? El difato, ¿sí? Tenemos el difosfato, tenemos el ácido bórico, HBO4, el ácido bórico. Miren que esto es un laboratorio, ¿sí? Esto es un laboratorio. Miren, tiene todo ese poco de químicos, el suelo, cuando llueve, y nosotros no lo vemos, pero ustedes tienen que saber, ¿sí? Que hay este intercambio, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna? Buenas tardes, Francisco. Francisco. Profe, digamos que en el momento de que se realiza ese movimiento por la precipitación, sabiendo que sí, llegado en el caso que en este fenómeno de la lluvia
llegue un rayo y pegue contra ese suelo, ¿qué sucedería ahí con las cargas? Ya, perfecto. De allí que las descargas eléctricas primero se dan en el suelo, ¿no? Y suben. Y no es que bajan de la atmósfera y chocan con, no, esas cargas salen del suelo y se sienten arriba, salen de la tierra, Francisco. ¿Sí me estás Vale, profe. entendiendo? Sí, Salen señor. primero y arriba como un volador, que primero vuela y estalla. Entonces primero se siente, ¿sí? Salen del ajeo, de la tierra, y se estallan en el aire. Esas son las descargas eléctricas, ¿sí? Esto puede suceder. Entonces, puedo borrar. Profe, una pregunta. ¿Y cuál sería el conductor para que entonces un suelo que eh, con bastante agua? energía, energía, energía. Entonces, cuando hay mucha energía entre la atmósfera y el suelo, energía es el conductor, energía, se generan todas esas descargas. Y en la tierra, ¿sí? Al tocar con el suelo, se generan esas descargas, las descargas eléctricas. ¿Qué otras preguntas tienen? Ya hemos aprendido que en el suelo se da intercambio iónico. Mire eso, ¿cómo? ¿Cuándo habíamos? Pues sí, esto será. Puedo borrar, ¿cierto? Entonces, en el suelo, en la matriz del suelo, encontramos, en la matriz del suelo encontramos un componente que son importantes en la matriz del suelo, que son, que son las arcillas que hablábamos ahorita, que son las arcillas. Y las arcillas cumplen una función definitiva dentro de la vida. Si eran arcillas en el suelo, muy seguramente no hay vida. En los desiertos, en los suelos de los desiertos, no hay estas arcillas. Por eso no hay plantas. No es que en los desiertos no hay plantas porque no llueve. No, eso no es ya. Alejemos eso que nos enseñan en primaria. En los desiertos no hay vides porque no hay arcillas que retengan la humedad. El agua que llueve, porque en los desiertos llueve, se va porque son arenas, no se retiene. Entonces, mira lo importante que son las arcillas. Yo estudié un año solamente arcillas, un año. En mis estudios doctorales, estudié un año para crear suelo. Si se acaba el suelo, se puede crear, siempre y cuando se tengan estos coloides, se llaman, coloides, que son las arcillas. Y estas arcillas tienen cargas eléctricas negativas, tienen cargas positivas. Tienen cargas positivas y tienen cargas negativas. Tienen cargas positivas y tienen cargas negativas. Cargas negativas y cargas positivas, imagínense. Las arcillas, carga eléctrica en el suelo. Entonces, a estas cargas se le puede unir los cationes que nosotros miramos. Porque cuando no llueve, hay cationes y hay aniones en el suelo. ¿Y dónde están? Pues están ¿en dónde? ¿En dónde están? La matriz, profe. En la matriz, o sea, en las... Porque un suelo arcilloso tiene mucha agua. Un suelo arcilloso retiene mucha agua. Ustedes saben
polímeros que es un protón, y se compone de un anión, de un hidroxilo, OH negativo. Este se junta con este y me forma el agua, HO, o sea, H2O, un hidrógeno, otro hidrógeno, H2O. Un ion hidroxilo de positivos y negativos se atraen. Eso sucede en el suelo también. Entonces, cuando se unen a cargas negativas, se unen cationes, por ejemplo, ¿qué se le puede unir aquí, en esta carga? ¿Qué parte del agua se puede unir aquí? En esta carga. ¿Un cation, profe? ¿Qué catión del agua? ¿Qué catión, Cristian? Hidrógeno. Muy bien. Entonces, mira, a este se le puede... Positivo, ¿verdad? Positivo. Entonces, por eso el agua, la arcilla retiene humedad muchísimo. ¿Sí? Se le puede unir también en la otra parte, mira, el OH del agua. Por eso un suelo arcilloso se inunda muchas veces. El agua no se va, se queda, porque se pega. ¿Sí? Entonces, mira, todo estos positivos, ¿qué más se le puede unir aquí? Aquí, ¿qué más se puede unir? De los cationes que acabamos y los aniones. ¿Qué más? Potasio. Muy bien, aquí se puede unir, mire, a esta se puede unir un potasio, mire, a esta potasio. Se le puede unir un sodio aquí, que tiene cargas positivas. Y a estos, ¿qué se les puede unir? Ácido bórico. Muy bien, también el nitrato, ¿no? Se puede unir un nitrato, mire, que tiene una carga negativa. Se puede unir también ¿qué más les escribí yo allá? Un fósforo, mire, que tiene HPO4, tiene carga negativa. Se puede unir aquí. Se puede unir también un ácido bórico aquí, HBO4. ¿Sí? Se puede unir aquí. Entonces, mira, esto, ¿cuándo? Cuando se unen a la matriz del suelo, o sea, a la arcilla, pues sucede esto, se llama capacidad de intercambio catiónico. O sea, en esta arcilla llueve, se me forma solución y puede dar de esta matriz cationes a la solución. Entonces se llama capacidad de intercambio catiónico. Entonces se llama aquí capacidad de intercambio catiónico. Entonces, cuando llueve aquí voy a hacer las flechitas, es precipitación. Cuando llueve aquí milímetros, cuando llueve aquí, salen estos cationes de la matriz de la arcilla, salen y se genera un intercambio entre la matriz y la solución. Ya quedan nadando. Calcio, el potasio, hola, le dicen en el agua, hola. Entonces hay capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? Cuando salen estos, se llama cambio aniónico. Entonces, CIA, esta es capacidad de intercambio, aniónico. Profe, perdón, ¿cuándo es que ocurre esa capacidad?
Esto cuando se hidrata, cuando llueve, aquí salen estos y quedan en solución, quedan nadando. Cuando hay precipitación, ¿ya? Cuando hay precipitación, se intercambian entre la arcilla y la solución. Si son cationes, se llama capacidad de intercambio catiónico. Aniones se llama capacidad de intercambio aniónico. ¿Sí está claro o no? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, capacidad de intercambio aniónico. Entonces, aquí llovió en este suelo. Entonces, aquí se forma como un laguito, ¿sí? Y salen, y cuando se seca, se pegan otra vez a la arcilla, que es la matriz, la arcilla. Se pegan aquí. Y voy a colocar. Que se genera esta capacidad que tiene el suelo de matriz. No ha pasado nada. Preguntas. Profe, o sea que cuando se unen a la matriz, o sea, aquí esta capacidad de intercambio catiónico, por ejemplo, ¿no? Cuando hay presencia de agua, Cuando el suelo está seco. y ya cuando hay presencia de agua se hace la Salen. cola de la sopa. Eso, todos los iones y cationes solución. Y de ahí es que las plantas pueden tomar sus nutrientes. ¿Ya entendido? Sí, profe. Vale. La materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico son definitivas, importantes en eso. ¿Sí? De aquí nosotros debemos saber geógrafos, porque nos van a pasar, necesito que me hagan unas cationes que están en estos suelos. Ustedes tienen que saber cationes. ¿Ah? Bueno, la capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo para intercambiar, es la capacidad que tiene el suelo para intercambiar cationes, carga positiva, con la acción del suelo, con la solución de su capacidad que tiene el suelo para intercambiar entre la matriz y la solución del suelo cationes con carga positiva. Cationes con carga positiva. Y la capacidad de intercambio aniónico, la capacidad de intercambio aniónico es la capacidad que tiene el suelo, la capacidad de intercambio aniónico es la capacidad que tiene el suelo para intercambiar entre la matriz y la carga negativa. La capacidad de intercambio aniónico es la capacidad que tiene intercambiar desde la matriz hacia las soluciones con caliente esta con
que ver mucho con la fertilidad del suelo. Suelos que tengan dificultad de hacer esto son suelos malos, suelos que no tienen una buena fertilidad química. Suelos estas capacidades. Hay una bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Puedo borrar. Estas son las principales características químicas. Estas son las principales propiedades químicas que hay en el suelo. Vamos a ver ahora las propiedades. Las físicas. Permítame un segundo, por favor. ¿Sí? Sí, profe. Vale, vale, vale. O está torcido, no sé. No sé. Aquí. ¿Ves? Bueno, Profe, cuéntame. no, sí está Vale, bien, profe. ok. Entonces, dentro de las principales propiedades, las que nosotros acabamos de mirar, están las propiedades químicas, las principales propiedades químicas. Hay unas propiedades físicas que tiene también el suelo. ¿Sí? Entonces, propiedades físicas que tiene el suelo, tenemos la textura. De las principales propiedades físicas que tiene el suelo. La textura del suelo es la propiedad, es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad que establece, irán copiando porque aquí yo no puedo copiar todo, es un tablero muy pequeño. La textura es una propiedad que establece cantidades. Entonces, la textura es una propiedad que establece las cantidades de partículas menores, que establecen las cantidades de partículas de diámetros menores a 2 milímetros.
¿sí? Establece las cantidades de partículas de diámetros de 2 menores a 2 milímetros. Partículas de diámetro menores a 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, mire esa propiedad que tiene el suelo, que es la textura. La textura, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas partículas menores de diámetro a 2 milímetros, se han clasificado de acuerdo al tamaño. Entonces, estas partículas menores a 2 milímetros se han clasificado de acuerdo al tamaño. ¿Sí? De acuerdo al tamaño. Y de acuerdo al tamaño, se las clasifica, de acuerdo al tamaño, se las clasifica como arenas, como limos y como arcillas. De acuerdo al tamaño, esas partículas menores a 2 milímetros se las clasifica como arenas, como limos y como arcillas. ¿Ya? Entonces las arenas tienen un diámetro, igual que los limos, igual que las arcillas. Entonces las arenas tienen un diámetro entre 2 y 0.05 milímetros. Las arcillas tienen un diámetro entre 2 y 0.05 milímetros. Los limos tienen un diámetro entre 0.05 y 0.02 milímetros. Y las arcillas tienen un tamaño menor a 0.002 milímetros. Entonces pregunto, en el suelo tiene tres componentes. Tiene arena, tiene limos y tiene arcillas. Esos son los tres componentes de todo suelo que hay sobre la superficie terrestre. Arenas, limos y arcillas. ¿Cuáles son los de mayor tamaño? Las arenas, profe. Entonces, Las arcillas. muy bien, las arcillas es lo más pequeño, por eso tienen todos los aniones, las arcillas, por ser más pequeñas. Las arenas no pueden retener. Entonces, miren aquí lo interesante que es la textura. Textura se refiere a la cantidad de arenas, de limos y arcillas que tiene un suelo. Y se la mide, estas cantidades se las mide en porcentaje. En el suelo hay un porcentaje de arenas, hay un porcentaje de limos y hay un porcentaje de porcentaje. Texturas a la cantidad de arenas, a la cantidad de arcillas y a la cantidad de limos.
yo podría determinar la textura por diferentes métodos, ¿sí? Por diferentes métodos. Entonces, para determinar la textura en un laboratorio, ¿sí? Para determinar la textura en un laboratorio de suelos, si lo tenemos en la universidad, ustedes, no sé, regresémonos un poquito, nuestro cerebro, ustedes conocen los laboratorios de docencia. En el cuarto piso tengo yo el laboratorio de suelos, ¿sí? De química de suelos. Y en la zona que queda por el bloque de ingeniería, allá en Toro Bajo, por el bloque de ingeniería, más allá es donde uno toma tinto, al lado quedan las bicicletas eléctricas y al fondo queda un bloque de laboratorios especializados. Allá tengo el laboratorio de física de suelos. Física de suelos. Entonces, esto hay que medirlo, cada suelo, hay que medir qué textura tiene. Todos los suelos tienen diferente textura. La finca del vecino puede tener una textura y mi finca puede tener otra textura. Entonces, todo difiere, ¿sí? Entonces, esta textura se la puede determinar de maneras. Esa textura se la puede determinar de dos maneras. Profe, Señor, ¿preguntas? ¿Sí? señor, no, señorita. Señorita. Le iba a preguntar, los suelos no solo pueden tener esa, o sea, no en las mismas cantidades de arenas, limos y arcillas, ¿no? Pueden ser limo arcillosos o... Claro, allá voy, Lisbeth, allá voy. Ya te me adelantaste, allá voy, ¿vale? Entonces, en el laboratorio, pues, yo puedo determinar la textura, la puedo determinar. En el laboratorio, o la puedo determinar también en el campo. Bien, entonces, yo puedo determinar la textura en el laboratorio o puedo determinar la textura en el campo, ¿sí? En el laboratorio, yo lo puedo utilizar la metodología. En el laboratorio yo puedo utilizar la metodología, se llama así, de Bouyucos. La metodología de Bouyucos en el laboratorio, ¿sí? Por medio de la metodología de Bouyucos. ¿En qué consiste eso? En que yo coloco un suelo en una probeta. ¿Sí se acuerdan ustedes de la probeta, que es un parecido que es un recipiente de vidrio? Es una probeta, ¿sí? Y yo introduzco un suelo allí, ¿sí? Y de acuerdo a la velocidad de caída que tengan las partículas en un medio líquido, corresponde lo que ese suelo contiene. Entonces, en esta metodología de Bouyucos se aplica la ley, en esta metodología de Bouyucos, la ley de Stokes. ¿Esto qué quiere decir? De que yo en una probeta, voy a dibujar aquí la probeta, aquí esta probeta tiene agua, y yo llego aquí, aplico un suelo. La velocidad de caída en un medio líquido, si están mirando la parte de abajo de la probeta aquí, la velocidad de caída en un medio líquido, ¿sí? De una partícula depende de su diámetro.
la velocidad de caída de una partícula aquí depende. Si yo quiero saber la textura de un suelo en el laboratorio, yo utilizo la ley de Stokes. Cojo el suelo y lo aplico aquí. ¿Cuáles son las partículas que se precipitarán abajo? ¿Qué quedarán acá abajo? ¿Qué partículas quedarán aquí? Las arenas. Muy bien. Aquí quedarán las arenas, que son más pesadas. Aquí en medio, ¿qué quedarán? Los limos. Aquí en el medio, ¿qué quedarán? ¿Ah? Aquí quedarán los limos. ¿Y en la superficie qué quedará? ¿Ah? Las arcillas, profe. Muy bien, porque son muy pequeñitas. Miren. Aquí quedarán las arcillas. Entonces, la velocidad de caída en una probeta depende del diámetro de las partículas. Entonces, las arenas que tienen diámetro mayor quedarán en la base, en la mitad quedarán los limos, y en la superficie quedarán las arcillas que tienen un diámetro más pequeño. Entonces, en el laboratorio yo puedo determinar la textura mediante la metodología de Boudioucos, que aplica esta metodología a la ley de Stokes. La ley de Stokes dice que la velocidad de caída en un medio líquido de una partícula depende de su diámetro. O sea, mayor diámetro, mayor velocidad de caída. A menor diámetro, menor velocidad de caída. O sea, va a haber suspensión de las partículas. Entonces, mire que la textura yo la puedo determinar en el laboratorio por medio de esta metodología. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profe, y la solución donde se hace, se aplica esta ley, ¿es una solución especial o es el Agua pura, Ah, agua pura, agua desionizada, no agua destilada, es agua desionizada, o sea, se le ha quitado todos los iones que me pueden generar alguna turbulencia e interrupción aquí y agita con un agitador, agita esta probeta y empiezan las partículas a moverse y las arenas bajan, los limos se quedan arriba y las arcillas se quedan en suspensión. En suspensión. Francisco, ¿sí me estás entendiendo? sí, señor, gracias, profe. Vale, perfecto. Entonces, en el laboratorio yo puedo calcular la textura de esa manera y por este método me da el porcentaje de arenas del suelo, el porcentaje de limo y el porcentaje de arcilla. Cuando un suelo en el campo, primero expliquemos en el campo para no borrar. En el campo yo puedo obtener la textura, ¿sí? Y la metodología que se utiliza en el campo es la del tacto. La metodología que yo utilizo para medir la textura en el campo es en el tacto. Entonces yo cojo un suelo húmedo, empiezo a hacer este movimiento precisamente con estos tres dedos. Con estos tres dedos empiezo a hacer este movimiento. Y si encuentro partículas grandes, ¿qué serán? Arenas. Arenas. Entonces yo ya voy identificando y no se deshacen, empiezo yo a hacer, digo, uy, aquí, sí, aquí hay arenas, no se deshacen, son duritas, listo. Tomo otra muestra húmeda y empiezo a hacer este movimiento como puño y abro la mano, como puño y abro la mano, como puño y abro la mano. Llevo de la punta del suelo hasta acá y hago este movimiento y me mancha aquí, queda manchado cafecito mi mano, aparecen ya los limos. Esta muestra, cojo otra muestra más húmeda y empiezo a hacer como una culebrita. Empiezo a hacer aquí una culebrita, allá hago yo este movimiento y se me forma una culebrita y la puedo voltear y hacer circular. ¿El suelo tendrá qué? Arcilla. Arcillas.
Pero eso es cualitativo también. No sé qué porcentaje. Es cualitativo, únicamente decir este suelo tiene arenas, tiene limos y tiene arcillas por medio del tacto en el campo. Pero es cualitativo, no puedo decir cuánto tiene de arena, no lo puedo decir. ¿Cuánto tiene de limos? No lo puedo decir. ¿Cuánto tiene de arcillas? No lo puedo decir. Es un método cualitativo desde el campo. El que es cuantitativo, que me da la cantidad exacta, sí es el método de Bouygues, el que utiliza la ley de Stokes. Ese sí es cuantitativo, me dice tiene arena. ¿Puedo borrar?